Muy buenos días. En esta mañana quisiera comentar con todos ustedes el Salmo 32. Si aún no lo has leído, te invito a que lo puedas leer al menos 2 veces para entrar bien en el texto y en la palabra de Dios. Al fin y al cabo es la palabra de Dios la que debe hablar a cada uno de nosotros personalmente. En esta mañana he titulado el mensaje La restauración del gozo. Hay muchas situaciones que podemos estar viviendo donde nos hacen perder el gozo. Fijaros, hoy en España, mejor dicho, el día 20 de junio en España, se celebra el Día de la Felicidad. Dicen que porque los días se alargan, estamos más dispuestos a expresar la felicidad que pueda haber en nuestros días. Y en estos tiempos que hemos vivido situaciones difíciles, todos estamos diciendo tener momentos de felicidad. Pero hoy no quiero hablar de la felicidad, sino del gozo profundo del corazón, que es distinto a la felicidad. El gozo es el producido únicamente por Dios cuando Él viene a nuestras vidas. Es fruto del Espíritu Santo. Este es uno de los 7 salmos llamados de arrepentimiento. Pero además, podemos decir, es un canto de agradecimiento al Señor por el perdón ya recibido por David. Está dedicado a instruir al creyente, al que confía en Dios, en el establecimiento y mantenimiento de esa buena relación con Dios, esa relación que Dios nos ha regalado. Era el favorito de San Agustín, pero también Martín Lutero se refirió a él como el Salmo Paulino, queriendo decir que en la doctrina del perdón, que Pablo también expresa y enseña en sus cartas, es la misma que aquí David está declarando. Vemos al comienzo de nuestras Biblias en el título la palabra masquil. Masquil es un término hebreo, como sabemos, y la traducción probable es instrucción. No se sabe a ciencia cierta el verdadero significado de esta palabra. Tal vez se refiera a una composición poética destinada a transmitir una enseñanza en concreto. El Salmo podemos dividirlo en 3 partes. Son 3, podemos decir, estrofas de este poema, de este Salmo. Y están separadas por a quién están dirigidas. En primer lugar, está dirigida a la congregación. En segundo lugar, a Dios. Y en tercer lugar, nuevamente, a la congregación. En los versículos 1 y 2 está declarando con alegría la proclamación de que David ha sido perdonado y la persona que encuentra ese perdón es bendecido. En la segunda estrofa, del versículo 3 al 7, consiste en un reconocimiento que Dios ha respondido a ese clamor, a esa súplica por perdón, y Dios ha perdonado todos los pecados. Una oración para que también otros encuentren su salvación en Dios. Y en tercer lugar, del versículo 8 al 11, que son los versículos de este salmo, está advirtiendo a no resistir a Dios al negarse a reconocer la revelación de Dios. Bienaventurado, dicen los primeros versículos, es decir, dichoso, feliz, dice el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz, dice el versículo 2, que el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. El Salmo comienza con estas 2 bienaventuranzas que anuncian el tema de este poema. El tema de encontrar restauración, la restauración del gozo del Señor en nuestras vidas. Nos recuerda otro salmo que también comienza con esta bienaventuranza. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ciertamente, el gozo verdadero
es estar en comunión con Dios. No hay nada más terrible que tener perdón a Dios como enemigo de nuestra vida. Es decir, que estemos separados de Él, que estemos sin comunión con Él. Pero casi todo el mundo prefiere no pensar en esto, no pensar en que Dios es un Dios justo, que al fin y al cabo de nuestras vidas, de nuestra existencia, nos juzgará a todos. Preferimos solo pensar en la otra parte, en que Dios es un Dios de amor. Pero si solo hacemos esto, estamos viviendo en un, podemos decir, letargo espiritual. No reconocemos que Dios nos ama verdaderamente, pero que también Dios es un Dios justo y que también juzgará nuestras vidas, las vidas de todos los hombres. Por eso nos pide que confiemos en Él para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y cuando vamos con humildad a su presencia y confiando verdaderamente en Él, Él perdona todos nuestros pecados. En Cristo Jesús. No hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios. No hay gozo más grande para el ser humano que encontrar esa reconciliación. Cuando Dios viene a nuestras vidas, por su voluntad, viene a nuestro corazón y transforma nuestro corazón. Y podemos así vivir el gozo del Señor en nuestros corazones, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Porque la única manera de reconciliarnos con Dios es recibiendo su misericordia y su perdón y saliendo de la justicia de Dios que ha sido imputada a Jesucristo. El salmista usa 3 palabras para pecado en estos versículos. Transgresión, que significa rebeldía. Pecado, que significa errar al blanco o ir en dirección contraria, diferente. Iniquidad, que significa maldad. Las usa como sinónimos y cada una de ellas nos muestra un aspecto distinto para abarcar la palabra pecado. Pero así como usa 3 palabras para pecado, también usa 3 palabras para explicarnos el perdón. Dice, hemos sido perdonados. Cubierto, también utiliza la palabra no atribuye iniquidad. Y el ser humano no puede ni debe intentar cubrir su pecado. Es imposible justificarnos a nosotros mismos. Pero Dios sí puede cubrir nuestro pecado con la sangre de Jesucristo, de su Hijo amado, que Él derramó como expiación en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es lo único que puede cubrir nuestro pecado. Su sacrificio en la cruz es el único que puede, haciéndolo Dios nuestro, puede así perdonarnos nuestros pecados. Y esta verdad de este salmo en el versículo 1 dice, a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo, con el hecho de no atribuir iniquidad, como está declarando, es la misma enseñanza que Pablo declara en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Y también en 2 de Corintios 5:19. Dice en Romanos, refiriéndose Pablo también a este salmo de David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos, dice Pablo, aquellos a quienes se les han perdonado las transgresiones y se les cubren los pecados, refiriéndose a este salmo. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y en 2 de Corintios añade, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, dice Pablo, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta, fijaros la misma expresión, no tomándolo en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, dice el apóstol, el mensaje de la reconciliación.
Según vemos en el Nuevo Testamento, el que cree en Cristo es justificado por la fe. Es decir, Dios no le atribuye iniquidad. Lo declara justificado, lo declara justo, es decir, sin culpa delante de Él. El pecado, podemos decir que es la causa de nuestra desgracia. Y podemos separar la palabra en desgracia, es decir, sin gracia, pero las transgresiones que nosotros infringimos, nuestra separación de Dios, podemos proclamar que pueden ser perdonadas por completo por la sangre de Jesucristo. Pueden ser cubiertas por completo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo puede decir más adelante que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, dice Pablo, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no es una desgracia, es decir, sin el gozo del Señor, separados tampoco de la gracia de Dios, sino que por la fe podemos entrar a ese favor inmerecido de parte de Dios, del perdón de nuestros pecados y ser justificados en Cristo Jesús. No imputar el pecado es un acto de Dios, porque Él es el juez. Dios es el que justifica. Pero ¿cuál debe ser el carácter de aquel o de aquella que ya han sido perdonados de sus pecados? Debe mantenerse en esa relación de honestidad, de sinceridad que Dios le ha regalado, buscando apartarse del pecado, vivir una vida que honre y glorifique a Dios por el poder del Espíritu Santo. No es por nuestro esfuerzo personal, sino que es Dios actuando en cada una de nuestras vidas. Aquel o aquella que han sido perdonados de nuestros pecados no dicen arrepentirse con la intención de darse el gusto de seguir pecando, porque el Señor está listo siempre para perdonarles. En Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino servíos por amor los unos a los otros. También el creyente, aquel que ha sido perdonado, no abusa de la doctrina de la libre gracia, de esa gracia que Dios ha derramado sobre su vida. Dice que algunos que han entrado, los que desde antes habían sido destinados a condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sería negar al Señor en nuestras vidas. Y el hombre o la mujer que han sido perdonados de todos sus pecados es aquel que busca la presencia y las bendiciones de Dios. En Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es en este salmo donde encontramos una palabra de consuelo para aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos confiado en el poder de la sangre de Jesucristo para que todos nuestros pecados fueran perdonados, y Dios ha traído gozo a nuestro corazón. Pero ese gozo puede perderse en algún momento de nuestras vidas, por nuestra falta de comunión con Él y por el pecado que nos asedia. Para que veamos que la vida de comunión con Dios es lo más grato y lo más consolador, lo más pleno para nosotros, es que David nos recuerda 5 palabras que yo quiero ahora que nos queden grabadas para poder recordar
la secuencia de este salmo. La primera de ellas es rebeldía. Todas empiezan con R de restauración. Dice el versículo 3: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. En estos dos versículos, David nos muestra la lucha interna que sufrimos muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, que se revela en nosotros y produce esta separación de Dios. Pablo lo declara también allí en Romanos. Dice: el bien que quiero no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Hay una lucha en nosotros aún, porque el pecado aún está en nuestra antigua naturaleza. Pero Dios ha venido a nuestros corazones. La actitud de rebeldía es de mantenerse sin confesar ese pecado, sin buscar su rostro, y mantenerse día y noche en esa situación, porque entonces el gemir, como dice aquí David, y el dolor pueden venir y perdurar en nuestro corazón. Aquí está claro que el salmista había conocido la comunión con Dios, pero aquella dulce comunión con su Señor había sido rota por algún pecado. Mientras callé, dice David, callarse cuando uno debe confesar es un engaño. Y esta frase nos habla de un tiempo transcurrido. Dice mientras, hay un periodo de tiempo. No vale la pena postergar la confesión, no vale la pena postergar el arrepentimiento, no vale la pena el mantenerse rebelde delante de Dios. Un hijo de Dios que ha conocido la paz y la comunión con Dios está siempre triste e inquieto cuando está rota esa comunión, porque el Espíritu Santo que mora en él, en su corazón, le está manifestando esa ruptura constantemente, es decir, mostrándole su situación. Yo sanaré su rebelión, dice la palabra, los amaré de pura gracia, dice el Señor, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. Y en Isaías 55 dice: Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cuando Dios nos hace ver por su Espíritu Santo nuestra situación, no debemos mantener nuestra rebeldía, ni volvernos atrás, sino ir hacia adelante en busca del Señor. Es decir, la segunda palabra, reaccionar, con R de restauración. El versículo 5 dice pero, es decir, hay un cambio. Te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos, dice el versículo 6. En momentos de angustia reaccionó David y dice: te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados. Es la misma verdad que expresa el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si los confesamos delante de Él. Habla aquí también David de tres palabras: pecado, iniquidad y rebeliones, porque todo nuestro pecado puede ser cubierto, puede ser perdonado por el poder de la sangre de Jesucristo si confesamos nuestros pecados. El único camino verdadero a la paz es confesar nuestros pecados para que sean perdonados. Y aunque sabemos que el arrepentimiento y la confesión no merezcan el perdón de Dios en nuestra vida, no es porque confesemos, sino que es por la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, ambos son necesarios para disfrutar de ese perdón, para poder alcanzar la misericordia que perdona.
Daniel también lo experimentó. En el capítulo 9 del libro de Daniel nos dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido, dice Daniel, rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel está reconociendo esa situación no solo para él mismo, sino también para todo el pueblo de Dios. Pero dice: y volví mi rostro y busqué al Señor en oración y ruego y en ayuno, y oré a Jehová mi Dios. El efecto, el resultado de esa reacción es la restauración inmediata. Quiere Dios compartir siempre su gozo con sus hijos, con aquellos a los cuales Él ha llamado, y nos recuerda quién es el que ha perdonado. Es solo Él. Por eso Jesús dijo en Juan 15:11 a sus discípulos, y os recomiendo leer Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, todos juntos a la vez, de seguido, y veréis lo hermoso de las palabras del Señor, donde el Señor abre su corazón y nos lo abre hoy a nosotros y dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es el deseo del Señor, que su gozo esté en nosotros. Pero la tercera palabra es recuerdo. Dice el versículo 7: tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Cuando el corazón está ablandado por la tristeza y cargado por la culpa, cuando falta todo refugio humano y todos esos refugios que buscamos por nosotros mismos nos fallan, cuando no se puede hallar reposo para nuestra mente que está turbada por pensamientos de preocupación o de angustia, entonces Dios aplica, viniendo a nuestros corazones, el bálsamo sanador por su Espíritu. Ya en Deuteronomio Dios le advirtió a su pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Y en Segunda de Reyes 17 dice: no olvidaréis el pacto, dice Dios a su pueblo, que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Por eso Judas nos recuerda en el Nuevo Testamento: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor, en la última cena, despidiéndose ya de sus discípulos, les dice, después de tomar el pan y de compartir el vino: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Qué importante es recordar quién es Dios en tu vida. Qué importante es recordar que Dios es tu refugio, que solo Él te protege del peligro de todos tus enemigos, que Él te rodea con gritos de liberación. Nadie puede tocar tu vida si has confiado en Jesucristo y Dios ha perdonado todos tus pecados por toda la eternidad. Por eso la cuarta palabra es la palabra de este salmo: restauración. El versículo 8 dice: el Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Aquí hay una palabra de consuelo para los hijos de Dios. El Señor dice: mis ojos están puestos sobre ti. El Señor está al corriente de tu vida. Dios te conoce perfectamente porque Él te ha llamado y Él te ha salvado. Por eso Job pudo decir, cuando hablaba a sus amigos, en el capítulo 33, entonces orará el hombre a Dios y Dios lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre.
Este es el Dios que está deseando la restauración de nuestra alma. Si en esta mañana todavía no has encontrado ese gozo y esa paz con Dios en tu vida, hoy es el momento de confesarle tus pecados, de decirle: Señor, estoy separado de ti, no tengo relación contigo, pero quiero tenerla. Reconozco que hay poder en la sangre de Jesucristo para limpiarme de todos mis pecados, y reconozco en Jesucristo al único y suficiente mediador entre tú y yo para poder tener esa relación personal que me estás ofreciendo, esa restauración de mi vida. Y si eres un hijo, una hija de Dios, que has perdido el gozo del Señor, hoy también es el momento de que Dios restaure tu vida. No mantengas tu vida en una rebeldía. Reacciona. Recuerda quién es Dios para ti, lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Y Dios te restaurará, porque el Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Yo te daré consejos. Yo te enseñaré el camino que debes seguir. No hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús cuando confiamos nuestra vida a Él. Nuestro Señor es nuestro instructor personal. Necesitamos de su guía, de su instrucción. Y su palabra es nuestra guía. Y el Espíritu Santo es el que la aplica en nuestros corazones. Cuando estamos en comunión con Él, podemos reconocer su verdadero consejo. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Ahí nos está mostrando el carácter y la delicia de la comunión, la delicadeza con que Dios instruye nuestras vidas y nos aconseja. No es un Dios justiciero, sino es un Dios que nos ama, que busca el bien para ti y para mí. De tal manera que Él no tenga que usar la fuerza, dice David. Aquí. Dios lo está declarando. No quiere usar la fuerza para volver a traerte ante ti, si nos mantenemos en la rebeldía. Pero si ponemos nuestro corazón nuevamente en las manos de Dios, dice que Dios nos trae nuevamente hacia Él. No como el caballo que dice debe de tener su brío con lazos y cuerdas, con riendas, sino busca a Dios en ti y en mí un corazón dócil. Por eso solo la comunión con Dios es el camino para la dicha plena y absoluta de nuestras vidas. El estar separados de Dios, seamos ya o no hijos de Dios, es lo que nos trae solo dolor y angustia en nuestras vidas. Y por eso la última palabra es la que exclama el versículo 10 y el 11. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Regocijo. Esta es la última palabra de esta secuencia de restauración del gozo en nuestras vidas. En un paralelismo de antítesis en el versículo 10, está hablando aquí David de las dos únicas opciones que existen para el ser humano: confiar en Dios o no confiar en Dios. El que así lo hace se lleva la promesa de que estará rodeado del amor del Señor. Por eso Juan dice en capítulo 3, versículo 16 de su Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, dice el apóstol Juan. Pero Dios lo que quiere es que al creer en Jesús podamos encontrar verdaderamente su amor. La confianza en Dios hace explotar en nosotros gritos de gozo verdadero cuando estamos en plena comunión con Él. Qué momento más dulce, más significativo es el momento de ese encuentro con el Señor en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros podremos recordarlo hoy, pero si tú aún no has vivido ese momento, hoy es el momento de venir al encuentro del Señor. Dijo Daniel: y volví mi rostro a Dios.
buscándole en oración. Búscale en esta mañana. Vuelve tu rostro al Señor, porque es la única solución para tener un verdadero gozo en tu vida, el gozo que solo Él puede producir. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 20:20, y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos, dice Juan, y el costado. Y los discípulos, viendo al Señor, se regocijaron. Hoy es el día de venir al encuentro del Señor para regocijarte, porque este es el objetivo de Dios, que nos deleitemos en Él y Él se deleite en nosotros. Solo por fe podemos hacerlo, solo confiando en ese Dios que te ama por toda la eternidad. Por lo tanto, salgamos de nuestra rebeldía al seguir callando en su presencia. Reaccionemos confesando nuestros pecados, volviendo a Dios. Recordemos quién es Dios en nuestra vida y también disfrutemos de esa restauración al seguir su palabra, al buscar su consejo, porque solo esto puede traer verdadero regocijo a nuestras almas. Que Dios te bendiga en esta